a raíz de lo que estáis comentando, tenemos un mensaje para vosotros. Si me responde Beltrán, estaría encantado. Estáis mostrando una vez más aquí vuestra vinculación a ETA y a Arnaldo Otegi. Y ponen el enlace de la rueda de prensa que dimos aquí de NICE, en la que presentamos estas charlas, tanto la de Bilbo como la de Gasteiz, como la Mani del día 22. Pues no sé, desde vuestra vinculación a ETA y a Arnaldo Otegi, ¿qué nos podéis decir? Esto es lo que dicen, por ejemplo, las redes, ahora que lo decía Arcais, ¿no? El incidente terrible que tuvo que sufrir por parte de un energúmeno que hace de concejal de Plataforma per Catalunya en el Vendell. Esto es lo que difunden en las xarxes para que veáis la calaña que son, ¿no? Las redes. Las redes sociales. En las redes, sí, perdón. En las redes sociales para que veáis la calaña que son. Poco comentario más. Es decir, estas son las cosas que les dejan en evidencia. No, yo creo que es un buen momento para abrir el debate a la sala, que llevamos una hora hablando aquí. ¿Qué diferencia hay entre el PP y estos otros? Digo, hacemos una ronda más. Sí. Yo creo que si alguien más, que para mí son y así pueden ir contestando. Tenemos galdera que tal gana que tenemos en carreras. Creo que un partido fascista, sí, literal, tomó el poder de un ayuntamiento navarro sin que ellos lo supiesen. Nadie le votó el pueblo, vinieron no sé, sabiendo que no había casi votos en el pueblo, pues de pronto votaron unos pocos y consiguieron tener eso. No es ninguna amenaza como esto, pero bueno, también es una forma de estar en las instituciones. A ver si también se da. Sí, también se da. No es otra forma de estar en las instituciones. Hay partidos que intentan conseguir el poder del pueblo y hay otros que literalmente solo van a estar en las instituciones. Sí, yo no sé si podéis vosotros hacernos un poco así a grosso modo una pequeña explicación sobre qué es lo que está motivando a que el Frente Nacional de Francia esté cogiendo esa fuerza, ¿no? Sí, estabas hablando de la política. Quería saber si tienes alguna información sobre UPyD. Sí, es verdad. De la raza vieja. Y ya que no habéis comentado nada, quería que aclaráis un poco el tema de Ucrania, de cómo el apoyo europeo y estadounidense está haciendo ahí. Deberíais aclarar un poco. Si acaso cerramos la ronda ya para responder porque si están. El uso de discursos ya anteriores, coger discursos que otros grupos ya han desarrollado y autousarlos para reivindicar, yo qué sé, el decrecimiento, de grupos a favor del decrecimiento, ellos usan la idea del decrecimiento y cómo distinguir uno de otro, porque claro, tú sigues con tus medicaciones por estar a favor del decrecimiento, pero tú no quieres decir lo mismo. O no quieres acabar en el mismo, claro, lo que ellos hacen como decrecimiento no es lo que tú quieres. Bueno. Perdón, al alcalde Azul no le conocéis, ¿sabéis cómo funciona? Con el tema del PP, es algo que intentaba tocar en la introducción, que hay una amplia gama de colores que van desde el negro, por diferentes grados de gris, hasta el blanco. Y yo creo que es importante distinguir entre lo que es desde la izquierda radical, la izquierda menos radical, la izquierda reformista, centro-derecha, hasta el fascismo. Yo creo que si miramos la historia, insisto, lo que decía antes, que en Alemania en los años 30 había, antes de los nazis, una serie de gobiernos autoritarios. El 1 de mayo en Berlín, 31 creo que fue, la policía mató a 30 personas en la mañana del 1 de mayo.
fue el jefe de policía, creo que es socialdemócrata. Esto ya es fascismo, esto ya está. 2 años más tarde, no fueron 30 personas, fueron el inicio de millones de muertes. Y hay una diferencia entre una cosa y la otra. Y yo estoy convencido que si hubieran conseguido unir el movimiento obrero por encima de las diferencias entre los comunistas y los socialistas y los anarquistas y los trotskistas y no sé qué más, y el movimiento sindical sobre todo, si hubieran logrado unirse, habrían podido parar a los fascistas, al menos habrían tenido la posibilidad. Y no se hizo. La experiencia donde yo viví en Gran Bretaña en los años 70, en 3 años se rompió el Frente Nacional Británico, con un movimiento unitario, con gente de un partido anticapitalista, marxista, revolucionario, no sé qué, gente del Partido Laborista, gente liberal, de todo, del Partido Liberal, más a la derecha que los laboristas. Se logró romper en pedazos el Frente Nacional. Oímos mucho hablar de Le Pen y Frente Nacional francés, pero el Frente Nacional británico nadie sabe que existió porque se rompió. El BNP se rompió una vez en los 90, volvió a surgir con un nuevo dirigente y ahora han bajado de 50 y pico concejales a 2 gracias al movimiento unitario. Entonces, si dices que todo es lo mismo, desde los fascistas hasta el PP, PSOE, ¿y por qué para el PSOE? Porque no hay Izquierda Unida, que casi siempre parte con el PSOE. Entonces, todo el mundo es fascista menos nosotros, y quizás alguien aquí es sospechoso. Entonces, ya hemos perdido. Yo soy más optimista, yo creo que hay diferencias y puedo trabajar, y trabajamos con gente del Partido Socialista contra los fascistas. Con el PP la relación es diferente, pero no son lo mismo. Lo que hace el PP a menudo es hacer el juego al fascismo. No dices Hitler hizo el juego al fascismo, Hitler fue fascismo, Franco fue fascismo. El PP hace el juego al fascismo, abona el terreno para el fascismo. Pero si dices ya es el fascismo, ya hemos perdido. Entonces yo creo que hay que ver los matices, porque si no, todo es el mismo color, pardo, y ya hemos perdido. Intentaré ser más rápido. El Frente Nacional, hay 1000 motivos seguramente, pero yo diría 2. Uno que ya he dicho, que la izquierda y los movimientos sociales en Francia llevan más de 30 años. Yo me acuerdo de las jornadas en Gran Bretaña en los años en el 83, 84, cuando decimos, mira lo que hemos hecho aquí, deberías hacer algo parecido a lo vuestro allá. No son importantes, no hay que hacerles caso, no sé qué, no sé cuántos. No hay que darles publicidad, etcétera, etcétera. 30 años de no darles publicidad ha contribuido a esto. Y Sarkozy fomentando políticas racistas para quitarles los votos de los fascistas, simplemente aumenta la respetabilidad de los fascistas. Ahora un gobierno socialista, haciendo lo mismo. Si hubieran creado un movimiento unitario hace 30 años, o hace 20 años, o incluso ahora, podrías ayudar a romper esto. Porque seguramente, estoy seguro que hay gente del Partido Socialista que está en contra del racismo y el fascismo. Pues si nadie intenta trabajar con ellos y arrastrarlos hacia una posición más coherente, entonces su partido irá haciendo lo que hace. Había una cosa más. El tema de Ucrania podríamos discutir a saco, pero yo creo que para mí estoy en contra de los fascistas ucraneses, estoy en contra de los fascistas rusos, y personalmente estoy muy en contra también de Putin, y también de la OTAN, y también de Bruselas, y la Unión Europea, y la Troika. Pero la salida, yo estoy contento si logramos avanzar en la lucha contra el fascismo en Euskal Herria. Y otro día tocamos Ucrania. Pero bueno, aclarar un poquito, que la gente dice siempre que... Rusia, eso, bueno, sí, mucho, Rusia y también dicen que bueno, los ucranianos... Un minuto. Ucrania era un país oprimido por Rusia durante los siglos, se hizo independiente, pero bajo entre Rusia y la Unión Europea, oligarcas, algunos vendidos aquí, algunos vendidos allá, Svoboda, partido fascista trajeado, en la plaza grupos de nazis, hostiando a la gente de izquierdas que intentó participar, rollo 15M, los ha hecho esto mal. Los fascistas tienen primer ministro y 3 otros ministros. Rusia invadiendo no creo que ayuda a combatir la extrema derecha dentro de Ucrania.
Y también hay extrema derecha en Crimea. TV3 hizo un reportaje entrevistando a gente de extrema derecha, chetniks, gente de Crimea, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucha mierda en los medios, hay mucho debate. En Unidad contra el Fascismo no hemos discutido la cuestión de Ucrania. Y seguramente habría gente que es súper fan de Rusia, otra gente que es súper fan de la Unión Europea y otra gente que piensa como yo, ni uno ni otro. Pero estamos en contra del fascismo. Sí, pero lo que vimos, la lucha que había en la calle, eso no estaba el pueblo solo, ahí había más, porque cómo mataban a la policía, le daban de todo, y cómo se preparaban, cómo se parapetaban, y qué armas estaban. Pues la policía tenía que retroceder muchas veces. Yo no lo he visto en otras manifestaciones, eso. Por eso ahí tenía que haber ayuda de los prácticos, pero claro, también en Rusia pues le convendrá coger otro país. Bueno, yo tampoco entraré en Ucrania porque está muy lejos, entonces esta tengo la prudencia de hablar de lo que sé que conozco, y Ucrania sé que no la conozco. Por lo tanto, resaltar, eso sí, lo que está en el espíritu del discurso de David, que es: no todo es pardo, y lo importante es saber identificar lo que es fascismo en cualquier sitio, pero lo que es fascismo, y no caer en la amalgama esta de, bueno, todo es fascismo, ¿no? que es el discurso en el que se cae muchas veces, ¿no? Sobre esto, él ya ha hablado sobre el PP, yo hablo sobre la pregunta que había de UPyD por aquí, ¿no? Porque efectivamente, últimamente están saliendo unas expresiones españolistas, y hay que recordar que por ejemplo, hay un teórico británico que dice que lo común a todos los movimientos fascistas de los años 30 y de hoy en día es el ultranacionalismo paningenético, es decir, el rechazo a la modernidad, sea la modernidad capitalista o la modernidad socialista, y la salida de esta modernidad con una propuesta de un nacionalismo que redime al individuo, que es religioso, ¿no? Digamos, que no es patriotismo sino nacionalismo. Entonces, evidentemente, las nuevas ofertas electorales que han salido como españolistas, ¿no? Como UPyD a nivel estatal, pero también, por ejemplo, Ciutadans a nivel de Cataluña, o Vox como última novísima oferta electoral, que seguramente aquí, pues, de cara a las elecciones europeas vais a tener que lidiar con ellos, sobre todo aquí en Euskadi, me temo. Pueden oler, por este ultraespañolismo que tienen, pueden oler a fascismo, y sí que es cierto que, por ejemplo, cuando miramos Ciutadans, sí que hay elementos de Ciutadans que biográficamente surgen, por ejemplo, han tenido en su juventud, habían pasado por Fuerza Nueva en los años 70, por ejemplo, es decir, hay elementos de Ciutadans que tienen conexiones biográficas con la ultraderecha, y luego también pues hay todo un electorado intercambiable, es decir, hay un electorado, yo creo que hay procesos de sustitución bastante claros en el electorado entre Ciutadans y Plataforma per Catalunya, ¿no? En elecciones municipales se ve muy claramente a veces que hubo una sustitución del año 2007 al año 2011, sitios donde Ciutadans había sacado concejales en el 2007, los saca Plataforma per Catalunya en el 2011, ¿no? Pero estos son indicadores de proximidades entre los dos partidos. Pero no por eso, es decir, yo ahí tendría mucho cuidado y trataría de diferenciar entre el populismo ultraderechista que puede representar, por ejemplo, el Frente Nacional en Francia o Plataforma per Catalunya en Cataluña y una eventual Plataforma por la Libertad en el Estado español, de el populismo que se mantiene dentro de los márgenes de lo democrático, como puede ser, por ejemplo, Ciudadanos, ¿no? Y precisamente, siguiendo la llamada de David, yo miraría de diferenciar los que hacen un populismo hueco, vacío, que más allá del nacionalismo español no tiene nada, como por ejemplo Ciudadanos, de los que hacen un populismo que detrás lo que esconde es xenofobia, es islamofobia, es homofobia, es discriminación de todo lo que es diferente, ¿no? Esto por lo que hace a Ciudadanos y UPyD. Vox veremos, porque Vox tiene bastantes más números de acabar desarrollando conexiones claras con la ultraderecha. Vox se presentó hace un par de semanas, presentó su delegación en Barcelona, Alejo Vidal Quadras, que es catalán. En esa presentación había un nieto de Blas Piñar, es decir, un nieto de Blas Piñar, el patriarca de la familia, y la delegada de Vox en Cataluña, por ejemplo,
tiene vínculos personales muy estrechos con un concejal de Plataforma per Catalunya en el Hospitalet de Llobregat y uno de los líderes que es líder del Casal Tramuntana. Por lo tanto, Vox sí que es un grupo de riesgo y hay que estar muy atento a cómo se desarrolla, ¿no? Esto sobre UPyD, Vox, etc. Sobre el tema del Frente Nacional en Francia yo añadiría dos cosas, ¿no? Aparte del voto protesta, ¿no? El voto protesta que se identifica, por ejemplo, ese voto protesta que es intercambiable entre UPyD o en Cataluña entre Ciutadans y Plataforma per Catalunya, también es un voto protesta que se da en Francia, sobre todo si hay gente que dejó de votar a Sarkozy. Sarkozy fue el único presidente en el cargo que pierde unas elecciones en Francia, por lo tanto hay una decepción con la derecha. Ahora mismo gobierna un presidente socialdemócrata, hay una decepción con la socialdemocracia. Por lo tanto, ¿qué alternativa les queda? ¿No? Y por lo tanto, ese voto protesta seguramente va a parar al Frente Nacional, ¿no? Por otro lado, también un problema con el tratamiento mediático, ¿no? Es decir, a Marine Le Pen, es decir, hasta los años 80, la reacción de la sociedad francesa ante la presencia del Frente Nacional fue el silencio, ¿no? Y cuando se ha empezado a hablar del Frente Nacional, en los últimos años, se ha hablado del Frente Nacional como un actor político más. Sencillamente como un actor político más, sin dejar claro que era un actor político que se situaba más allá de los límites de la democracia, ¿no? Entonces, cuando es decir, es importante hablar de la presencia de grupos de ultraderecha a nivel mediático, es importante hablar de ellos en los medios y tematizar qué desafíos suponen eso para la sociedad, ¿no? Pero tematizarlos como desafío para la sociedad democrática. Lo que también es un error es darles un altavoz en los medios cubriéndolos como un partido más, ¿no? Es decir, hay que cubrirlos con las herramientas que nos da el periodismo de investigación, que nos permite investigar de dónde vienen, quién son, dónde han militado antes, cuál es su discurso real, y si hacemos periodismo de investigación con estos grupos descubriremos que no son un grupo más, ¿no? Entonces, lo que pasa muchas veces en Francia es que Marine Le Pen es un actor más, ¿no? Cuando se pasa algo y se reproducen las reacciones de los partidos, se reproduce como una reacción más la reacción del Frente Nacional. Y vimos un ejemplo muy claro de este tratamiento normalizado del Frente Nacional a nivel mediático en el Estado español, cuando hace un par de semanas Ana Pastor la entrevistó en un programa de máxima audiencia aquí en el Estado español, ¿no? Por lo tanto, yo quería añadir esa parte mediática, ¿no? Y luego, sobre la realidad en Madrid, que se ha comentado por aquí la realidad en Madrid, y luego se ha comentado por allí también, no tenemos el caso de entrismo en un ayuntamiento como el caso de Navarra, no se ha dado en Cataluña, pero esa pregunta también enfocaba a la presencia en las instituciones y la presencia en las calles, el trabajo institucional y el trabajo a la hora de tejer movimiento en las calles, movimiento ultraderechista en las calles, ¿no? Aquí tenemos efectivamente una diferencia entre Madrid y Cataluña, porque la experiencia de Plataforma per Catalunya es la experiencia de una ultraderecha que ha tenido éxito en el intento de entrar en ciertas instituciones, no en todas, ha fracasado reiteradamente en el intento de entrar en el Parlamento de Cataluña y en el intento de entrar en el Congreso de los Diputados de Madrid, pero tenemos una experiencia institucional que en Madrid no tienen, porque en Madrid la ultraderecha ha sido siempre, es tradicionalmente, una ultraderecha más clásica en el sentido de más claramente neofascista y neonazi, y no ha sabido hacer el cambio que ha sabido hacer Plataforma per Catalunya, de esconder su neonazismo y su neofascismo detrás de un populismo pues modernizado, ¿no? Y por lo tanto lo que tenemos en Madrid, por ejemplo, es la España en Marcha, de la cual seguramente todos habréis oído hablar, una cosa que se constituyó hará cosa de un año, que agrupaba diversos grupúsculos de la ultraderecha madrileña ante el crecimiento de las reivindicaciones soberanistas en Cataluña. Se unificaron en una plataforma, y esta plataforma se dio a conocer atacando la sede de la Generalitat en Madrid durante el Día Nacional de Cataluña, que se celebra el 11 de septiembre, y luego el 12 de octubre hicieron una manifestación en Barcelona, ¿no? Esto es lo que hay en Madrid, pero esto quizás se presenta en las elecciones europeas, pero pegarán un batacazo, digamos, ¿no? Por lo tanto, la realidad entre Madrid y Cataluña es muy distinta, ¿no?
En Cataluña lo que sí que tenemos es el intento de crear un movimiento en la calle que vaya más allá del clásico neonazismo y neofascismo, normalmente acompañado de una estética de cabeza rapada, ¿no? Y tenemos un intento de modernización de la ultraderecha, no solo a nivel institucional con Plataforma por Cataluña, sino también a nivel de calle, con el surgimiento de grupos que estéticamente se renuevan, es decir, abandonan la estética de cabeza rapada y adoptan una estética casual que les permita pasar desde desapercibidos, A, y B, también se renuevan a nivel de discurso. Y ahí conecto con la última pregunta que se nos hacía sobre el tema del decrecimiento y también el discurso ecologista que han adaptado muchos de estos grupos, ¿no? Puede sorprender porque cuando nos encontramos estos grupos de calle juveniles que intentan reclutar a jóvenes, lo hacen con un discurso que ahora mismo en esta época de crisis tiene toques que ellos llaman socialistas, de crítica a los bancos, de crítica a la situación precaria de vivienda, de crítica a la situación de paro que sufre gran parte de la población trabajadora, etcétera, etcétera, y B, lo hacen con un discurso ecologista muchas veces, ¿no? Y esto sorprende, porque a primera vista mucha gente se puede dejar llevar al error, ¿no? por estas ofertas. A segunda vista ya es más comprensible, porque si nos fijamos, el fascismo en los años 20 y 30, también este tipo de elementos en el discurso ya los tenían, ¿no? Y por lo tanto lo único que hacen este tipo de elementos en el discurso a una segunda vista es revelar el carácter fascista de la oferta de ultraderechista, ¿no? Tema obrerista. Es un nacionalsocialismo, y el nombre mismo ya lo indica, es decir, esto ya lo decía el fascismo en los años 20, es decir, el partido nazi alemán tenía un ala strasserista, que también tenía un discurso obrerista, que también tenía un discurso que decían socialista, con el pequeño matiz que los que se beneficiaban de ese socialismo eran los del país y no los de fuera, los de casa. Por lo tanto, con este matiz xenófobo que esconden en su discurso, pero que está, ¿no? Por lo tanto, un elemento que esconde un matiz xenófobo y un elemento que revela su herencia intelectual del discurso fascista de la época de entreguerras. Lo mismo pasa con el discurso ecologista. Si nos fijamos bien qué discurso ecologista tiene, no es un discurso ecologista preocupado por la sostenibilidad de la naturaleza, sino que tiene mucho más que ver con el discurso nacionalista que tiene. Si nos fijamos, por ejemplo, efectivamente hay corrientes ecologistas ultraderechistas y nos fijamos, por ejemplo, su gran admiración por el lobo como señal del animal español por excelencia, ¿no? Es decir, hay muchos corrientes ecologistas ultraderechistas que como símbolo pues tienen el lobo, ¿no? Porque es un ecologismo que bebe mucho más de la idea antiurbana, en tanto que antimoderna, del fascismo de la época de entreguerras, que critica la modernidad, ya sea capitalista o socialista, en el caso de la URSS y tal, y critica la ciudad como una expresión de esta modernidad y por lo tanto predica una vuelta al campo y una recuperación del agrarismo y del autarquismo agrario, que hay políticas del Tercer Reich en este sentido, hay políticas de la Italia de Mussolini en este sentido y hubo políticas de la España franquista en este sentido y por lo tanto ya estaba en la época de entreguerras, ¿no? Entonces si miramos y analizamos bien una cosa que a primera vista parece ecologismo, nos damos cuenta que a segunda vista lo que es un nacionalismo naturalista por un lado y por otro lado una idea agrarizante, antimoderna y antiurbana muy conectada con las ideas de autarquismo del fascismo, ¿no? Y por lo tanto es una estrategia que efectivamente hoy en día utilizan, pero que hay que tener sensibilidad y conocer que utilizan esta estrategia para saberla desenmascarar también, ¿no? Porque es una de las herramientas que a nivel de calle, no a nivel institucional, sino a nivel de calle, los movimientos ultraderechistas nos estamos encontrando que estamos hablando. Por ejemplo, Casal Tramuntana, que es un casal que han abierto en Barcelona, ha abierto, por ejemplo, una cosa que se llama Hibernatura, que es una agrupación ecologista, que se pretende ecologista, ¿no? Allí, bueno, un poco para responder, no sé si nos hemos dejado. Es bueno que surjan estos, no me explico, O sea, Alianza Popular, lo que era el Partido Popular, estaban ahí metidos, ¿no?
Entonces, lo que ha generado es que muchas de los discursos fascistas se acaban integrando en la democracia esta que vimos, que hasta luego los del PSOE lo defienden y dicen, no, si yo soy de izquierda, ¿te das cuenta de lo que estás defendiendo? O sea, que si están así, por lo menos se les ve y se les puede señalar. Es decir, bueno, son como más fáciles, ¿no? O sea, aquí tenemos un señor alcalde que es del PNV, para algunos igual en España es terrorista, pero aquí la gente que vota al PP, o sea, los que cuando tocan votar para Madrid votan al PP, votan al PP, luego cuando toca votar en Bilbao votan a Azcuna. Eso se ve en los... O sea, y es un señor que tiene un discurso populista que es... Entonces, bueno, pues, o sea, que aparezcan ahí, que entre ellos se separen, y que digan, no, yo quiero ser más fascista que los del PP. Digo, pues me parece que puede tener hasta una parte buena, no lo sé, igual... Denominado el mejor alcalde del mundo, además. Nos habrá costado mucho dinero. Además, pues... Perdona, yo otra cosita. Entonces, respecto a lo de, por ejemplo, que el PP esté en el poder y a esta gente no se castigue y que esté impunemente haciendo lo que le da la gana, porque según las leyes, sí, los detienen, se van a la cárcel o matan a alguien y no pasa nada tampoco. Hacen como que pasa algo, pero no. Es como el que entra a robar 100 veces y sale y vuelve a entrar. Pues esto es igual. Hacen como que entran a la cárcel, pero no. Bien. Entonces, con un poder como este... Para mí, cuantos más dirigentes del PP meten a la cárcel, mejor. Pero yo creo que costará eliminar el PP como fuerza política. Es así. Digamos que en el plazo previsible es imposible, que hay una fuerza que tiene 10 millones de votos, mucha gente los apoya, mucha gente corriente, se engaña, pero el fascismo se puede romper como movimiento político, porque partidos como Plataforma Cataluña ganan votos cuando llegaron en noviembre de 2010, justo cuando empezamos Unidad contra el Fascismo, llegaron a 75.000 votos en las autonómicas de noviembre de 2010. Y siempre insistíamos que no hay 75.000 fascistas en Cataluña, por suerte. Quizás hay 1.000, quizás hay 2.000, no sé si hay 5.000, pero no hay 75.000. Entonces había quizás 1.000 o 2.000 fascistas que votaron un partido fascista. Y 73.000 personas engañadas que votaron un partido fascista por 1.000 otros motivos. Pues pero sobre todo no sabiendo que era fascista. Por eso, material que dice, mira, estos son fascistas, les quita votos. Hay una tesis doctoral interesante escrita por un colega que señala que cuando gente ve que son fascistas, los dejan de votar. Entonces, para mí, solución, muestra que son fascistas, denúncialos como fascistas y mucha gente deja de votarlos. Entonces, eso. Como el PP es una batalla mucho más larga y mucho más complicada, ojalá hubiera una posición más fuerte, etcétera, etcétera, pero al menos si logramos parar a los fascistas de verdad, mejor. Lo que decía la compañera aquí sobre la existencia del fascismo de la calle también en Cataluña, es verdad. Cuando empezamos Unidad contra el Fascismo, se creó muy centrado en el tema de Plataforma para Cataluña, porque era la fuerza electoral fascista más fuerte en el Estado español. Sigue siendo la más fuerte, pero están ahora en crisis. Yo creo que hemos contribuido a esto. Pero una parte un resultado es que sectores de su entorno ahora están con el rollo del fascismo en la calle. Lo que comentaba Bertrand, el centro nazi Tramontana, el principal impulsor, los principales impulsores son gente de Plataforma de Cataluña, que están probando otra táctica, como Casa Pound en Italia, si sabéis, que dicen que tiene 5.000 seguidores con un fascismo del tercer milenio, lo llaman, un fascismo vestido de ocupa, ropa negra, radio alternativa, conciertos, rock duro, talleres, de todo en sus casas, pero son fascistas. A diferencia de Tramontana, dicen somos fascistas. El acto fundacional de Tramontana en Barcelona, que fue anulado,
invitaron 2 dirigentes de Casa Pound de Italia. Ahora hacen visitas a Grecia. Total, este fascismo de la calle está creciendo. Un ataque brutal en Manresa contra un concierto antifascista, dejando al menos un chico muy grave herido en la UCI. Cada vez más tenemos que trabajar estos temas. Pero yo creo que con el movimiento que hemos construido inicialmente por temas electorales, estamos trabajando también contra esto. En CLOC tenemos un grupo muy fuerte enfocado en el centro nazi. No existe unidad contra el fascismo en Igualada, ojalá existiese. En Manresa existe un grupo antifa por un lado y un grupo por la convivencia por otro lado, y algunos en medio intentando juntarlos. Y hasta el momento no se ha logrado, pero ojalá al menos hay buena relación con la gente de Manresa antifascista y de Totsfembajes, que es el movimiento por la convivencia. ¿Qué más? Muy brevemente. Que simplemente esto, que unidad contra el fascismo tiene un nombre que es lo que es. Unidad contra el fascismo. No es la solución a otros problemas. No es la solución a la crisis, al PP, a las limitaciones de los otros partidos. No puede hacer todo. Pero si logramos unirnos en lo que compartimos, entonces pasan varias cosas. Primero, quitamos una amenaza inmediata, como ahora la Plataforma por Cataluña es mucho más débil de lo que era hace 3 años. Como el BNP en Gran Bretaña es mucho más débil que hace 3 años. También en Gran Bretaña surgió el fascismo de la calle, Liga de Defensa de Inglaterra, que llegaron a movilizar 3.000 hooligans violentos en la calle. Ahora están casi destrozados, la última movilización fue 100 o 200 personas, su dirigente los ha abandonado. Eso es también fruto de movilización unitaria, de también unidad contra el fascismo en Gran Bretaña, que empezó contra un partido electoral y se encontró cara a cara en la calle con los fascistas de la calle, pero como movimiento unitario. Y en Grecia, el movimiento hermano Kirfa se enfrenta al Amanecer Dorado, y ahora Amanecer Dorado no puede manifestarse sin protección policial porque la gente los rechaza. Entonces, si logramos parar a los fascistas, hemos avanzado. Pero también vemos que hacemos otra cosa, que dentro de los pueblos y los barrios, etcétera, etcétera, gente que antes ni hablaban, quizás se tiraban cosas, ahora ven que hay ciertas cosas en común, la lucha antifascista, pero también otras cosas. Y acabaré con esto. En el Garraf, que es una comarca entre Barcelona y Vendrell, había un grupo de Plataforma Cataluña muy fuerte en el 2011. Atacaron físicamente a nuestra gente. En la campaña de las municipales de mayo de 2011, siguieron a casa un compañero nuestro de 60 años y lo atacaron delante de su casa. El juez decidió que fue ambas partes, tanto los 2 coches llenos de fascistas como este tío solo delante de su casa. Pero no respondieron con bates de béisbol a las casas de los fascistas que sabían dónde vivían, sino una manifestación de 1.500 personas en este pueblo, la más grande que habían visto desde no sé cuánto, y rompieron el grupo local de Plataforma Cataluña. No sacaron ni un concejal en toda la comarca, se rompió el grupo local, el dirigente se fue a montar otro chiringuito por ahí, que ahora se dedica a intentar arrancar esteladas, pero rompieron totalmente la plataforma. Ya el grupo de unidad en este pueblo se hace reuniones de vez en cuando, vienen las manos, pero no tienen trabajo en su comarca casi. Entonces, ¿y dónde iba? Los fascistas intentaron ir a la Asamblea de los Parados, donde autorizaban el reparto de comida, porque se hicieron con reparto de comida, y aquí gente vulnerable, no tenían posibilidades, porque la Asamblea de Parados lo montaron un gitano que vota Convergencia y un tío anticapitalista que fue víctima de los ataques fascistas. Ellos lo montaron y los echaron. Eso fue fruto del trabajo conjunto contra el fascismo. No significa que todos los grupos locales antifascistas montarán asambleas de parados ni bancos de alimentos, pero pueden dar lugar a muchas más cosas. Y yo creo que a veces en la izquierda nos iría bien un poco más unidad en otros temas también. Sí, pero yo creo que los políticos últimamente han fomentado la insolidaridad. A mí no me importa porque yo estoy bien y los demás pues, que se mueran, no importa. Que los explotes y hagan lo que sea. Y como se ha fomentado tanto eso, pues la gente cuando les ofrece algo, les engañan y van allá. Pero es que hay que pensar un poquito más que eso. Pero la mayor parte de la gente no piensa en nada más que lo que cree que ve, aunque sea un espejismo.
Yo lo que quería comentar es que, de lo que has comentado, lo del fascismo más de calle y tal, que también en cada sitio, cada uno conocemos la realidad de cada sitio y actuaremos en consecuencia también. Si yo en donde vivo tengo un problema, son 5 regidores de Plataforma por Cataluña, pero no tengo unos nazis cabezas rapadas pegando palizas en la calle, me concentraré en luchar con ellos. Pero si en Manresa tengo los nazis de cabezas rapadas en la calle y no tengo concejales de Plataforma por Cataluña, iré contra estos fascistas también. Entonces conocer un poco, se trata de conocer el entorno y la realidad de cada sitio donde tú estás haciendo una actividad antifascista y para acabar con ellos, y luego también ser más inteligente que ellos, porque es lo que ha comentado en David, la respuesta que se dio en el Garraf después de esta agresión a este compañero. Sí, yo sé dónde viven ellos, pero ellos también saben dónde vivo yo porque tampoco son tontos. Y al igual que yo no estoy controlados a ellos me tienen controlados a mí también y a mis compañeros. Entonces ellos un poco más inteligentes. No hay que ir a buscarlos porque sería también caer al mismo nivel que ellos y perder todo el trabajo que estamos haciendo durante todo este tiempo de unitario y de lucha, digamos, que se podría considerar incluso de popular, porque si tú haces una manifestación muy multitudinaria es una lucha popular que está dando más fuerza que si yo voy con un colega a las 12 de la noche y le rayo el coche, le quemo el coche, le pego una paliza a un militante o un concejal de la Plataforma de Cataluña. Es que estratégicamente no es viable. A ver, dos cosas. Una sobre el tema institucional y otra cosa sobre la ultraderecha más vinculada directamente a actos violentos. Sobre el tema institucional, ya va bien que aparezcan porque surge fragmentación. ¿A quién le quitan votos? Dudo que le quiten votos siempre al PP. Porque el voto a Plataforma per Catalunya en Barcelona no se da en los barrios, en las Corts, que es un barrio donde votan al PP, o en Pedralbes, que es un barrio rico donde votan al PP. El voto a Plataforma per Catalunya se da en las áreas periféricas que votaban o a la socialdemocracia o a la izquierda antes, ¿no? Y este voto está muy relacionado con un término que yo creo que nos ayuda mucho en general hoy en día, pero que nos ayuda mucho también a entender por qué se vota a la ultraderecha, que es el término de Owen Jones, un periodista y ensayista británico, que hizo un libro que se llamaba Chaps, The Demonization of the Working Class, es decir, chonis, se dice aquí en los franceses, chonis, la demonización de la clase obrera, ¿no? Es decir, son gente desclasada, y desclasada por 20 años de ofensiva de discurso neoliberal, decía lo que decía aquí la señora, que se olvidaba de la solidaridad entre los ciudadanos, entre la propia clase, entre los obreros, y que decía que lo que hay que hacer es ser emprendedor, convertirse en clase media, y olvidar esto de la clase obrera y que son cosas de socialistas soviéticos trasnochados, ¿no? Entonces, los que votan Plataforma per Catalunya no son los, o no solo son los que votan, o los que han votado alguna vez al PP, que también alguno hay, ¿no? También son gente que había votado a la izquierda, o gente que son hijos de gente que había votado a la izquierda, y que votan precisamente Plataforma per Catalunya porque ha habido esta desarticulación de clase obrera, y que en otros contextos votarían a partidos de izquierda que dirían representar a la clase obrera, y que ahora pues ante la desmovilización y la desestructuración de esta clase en esta ofensiva de hegemonía neoliberal se sienten desubicados, ¿no? Por lo tanto, si fragmentasen al PP sería un problema casi ético, ¿no? El decir, bueno, al menos fragmentan al PP, ¿no? Pero es que tampoco lo hacen, ¿no? Esto sobre esta reflexión que hacía aquí el compañero, ¿no? Luego sobre una cosa que no tiene que ver tanto con el fenómeno electoral del crecimiento de la ultraderecha, sino que tiene que ver más con el fenómeno de calle y ya directamente delictivo, ¿no? De la ultraderecha cuando cometen agresiones, ¿no? Es cierto, por ejemplo, que Alianza Nacional, que es uno de los partidos que integran la España en Marcha, que generalmente los partidos que integran la España en Marcha estaban ubicados más en Madrid que en Barcelona, y la ultraderecha en el Estado español está muy fragmentada, y una cosa es la realidad madrileña, otra cosa es la realidad valenciana y otra cosa es la realidad barcelonesa, para decir los tres tonos
del Estado donde más ultraderecha hay, ¿no? Es cierto que son formaciones que están más radicadas en Madrid, y en este caso Alianza Nacional está más radicada en Madrid, con ramificaciones en Valencia, donde por ejemplo el asesino de Guillermo Agulló fue candidato en el año 2007 por Alianza Nacional, y Alianza Nacional había tenido una delegación en Cataluña en el año 2006 que fue desarticulada porque sus miembros incitaban al odio por internet y fueron condenados este año por esto, ¿no? A penas de prisión. Y ahora se ha reconstituido una delegación de Alianza Nacional en Barcelona. Es decir, el hecho de la España en Marcha y toda la polémica que surgió alrededor de la España en Marcha a finales del año pasado y tal, puede haber contribuido a que algunos de estos grupos se hayan fortalecido o hayan recuperado presencia en sitios donde no lo tenían. Pero yo iría muy con cuidado con decir que se está produciendo un crecimiento del MSR, del España 2000, de la Alianza Nacional, y tendería a no hacer una cosa que a veces a caer en el alarmismo, ¿no? Al decir, no, es que están creciendo. Bueno, esta chacra la hemos tenido generalmente desde los años 80, 90, 2000, ¿no? Y por lo tanto sería cuidadoso a la hora de decir que están creciendo para no darles más protagonismo del que realmente merecen, ¿no? Son grupúsculos con poca capacidad de incidencia yo creo que hay que denunciarlos, pero tampoco hay que decir lo que no son, hay que darles el peso y la importancia que no tienen, ¿no? Si no la tienen. Lo que sí que tienen estos grupos es peligro. Y no es peligro electoral, como sí que tiene, por ejemplo, Plataforma per Catalunya, como sí que tendría la España en Marcha si se presentase en las elecciones y si tuviese un buen resultado, sino es peligro físico. Y por lo tanto es un peligro casi policial, ¿no? Y el tema de las troika lo deja muy claro porque fue un ataque absolutamente brutal, ¿no? El tema de la Noia hay que ir con cuidado porque la calificación fiscal parece que al principio parece un crimen de odio, pero no está claro si fue un crimen de odio o fue un crimen por otras historias, ¿no? Y en este sentido, alguna intervención también se refería al tema de la impunidad, ¿no? De por qué no hacemos nada contra esta gente y tal. Bueno, porque contra este peligro físico que supone esta ultraderecha más de calle, tenemos pocos instrumentos, ¿no? Y esto ya no es un tema de activismo social o de discurso público, sino un tema de derecho penal, ¿no? Es decir, las leyes en el Estado español mejoraron con la reforma del Código Penal del año 1995 que introdujeron el delito de odio, pero todavía son muy mejorables, es decir, hay leyes en Europa, hay ejemplos legales en Europa que prohíben la exhibición de símbolos neonazis, ¿no? Y en España puedes exhibir tranquilamente en una manifestación símbolos neonazis que no pasa absolutamente nada, ¿no? Más allá del marco legal, también hay un marco en los órganos punitivos del Estado, es decir, Fiscalía, Sistema Judicial y Policial, que a veces es demasiado tolerante. Esto en Cataluña se está empezando a solucionar, por ejemplo, con la introducción en el año 2009 de una Fiscalía especializada para perseguir delitos de odio, ¿no? Pero el propio fiscal de delitos de odio de Barcelona admite que en la policía, en los jueces y entre los fiscales, como en toda la ciudadanía, hay cierto prejuicio. Y hay cierto prejuicio a la hora de perseguir de perseguir los delitos de odio que pueda cometer la ultraderecha, ¿no? Y aquí está claro, es decir, y no hace falta que lo diga en Euskal Herria, es decir, cuando el poder punitivo del Estado se plantea perseguir a un movimiento, a una organización, si quiere lo hace, por muy pocos instrumentos legales que tenga, ¿no? Y sí que hay ejemplos muy claros que dejan claro que lo que no hay es tomarse en serio la persecución de grupos de ultraderecha en el Estado español. Y tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la España en Marcha, es decir, el 12 de octubre en Barcelona 500 personas se manifestaron por Barcelona convocadas por la España en Marcha en una manifestación en la cual se hizo incitación al odio y a la discriminación con lemas y con pancartas, y en la cual al final de la marcha los líderes de la España en Marcha hicieron llamamientos a usar la violencia contra los movimientos independentistas. Es decir, un líder dijo textualmente no habrá secesión sino a cambio de mucha sangre, y otro dijo estamos dispuestos a matar pero también a morir por España. Es decir, hubo amenazas de muerte e incitaciones al odio y a la violencia por razones ideológicas claras, ¿no?
Después de esa marcha, un par de asistentes a la marcha, ultras, se fueron a tomar el vermut y mientras estaban tomando el vermut fueron unos cuantos antifascistas y les pegaron, ¿no? El lunes, eso era el sábado, el 12 de octubre fue el sábado, el lunes estaba abierta de oficio un proceso judicial de investigación por la agresión, presunta agresión de unos antifascistas a los participantes, a estos participantes de la España en Marcha. Hasta 4 meses después, la Fiscalía no abrió una investigación por las declaraciones que habían hecho los ultras a lo largo de la manifestación. Mientras, el mismo día en que se detenía uno de los acusados de participar en la agresión de antifascistas a ultras, estaban citados a declarar 2 líderes de la España en Marcha en la Ciudad de la Justicia de Barcelona ante los Mossos que investigan por orden de la Fiscalía las incitaciones al odio y las amenazas a muerte que habían proferido durante la manifestación de la España en Marcha. Mientras los militantes antifascistas habían sido detenidos, todos ellos, y llevados ante el juez, los líderes de la España en Marcha, 2 que estaban citados a declarar, dijeron que no podían ir. Uno porque tenía otro juicio en Madrid ese día y otro porque no le apetecía que le tomasen declaración en Madrid. Y ahí está. Y la Fiscalía posiblemente no tendrá instrumentos para llevar a esta gente a declarar a Barcelona, ¿no? Es decir, aquí hay un doble rasero clarísimo y aquí hay mucha faena por hacer todavía a nivel policial y a nivel fiscal para sensibilizar y para tomarse en serio la amenaza ultraderechista. Y el hecho de que la policía no se tome en serio como se toma tan en serio otras expresiones, no se tome tan en serio las amenazas ultraderechistas puede costar vidas. Y tenemos el ejemplo en Alemania. En Alemania hubo un grupo que durante 10 años estuvo cometiendo asesinatos en plena calle y a pleno día en grandes ciudades como Múnich, como Nuremberg, de Alemania. Y la policía descartó sistemáticamente en sus investigaciones el móvil de ultraderecha y apuntó, porque eran asesinatos racistas que afectaban a inmigrantes turcos, apuntó siempre, sistemáticamente, al entorno de esos inmigrantes turcos porque partía de un prejuicio racista que era: estos inmigrantes turcos alguna relación tendrán con mafias turcas y de Europa del Este y del Oriente Próximo y hay que investigar por ahí, que ahí deben estar los asesinos, ¿no? Y descartó sistemáticamente el móvil de ultraderecha. En noviembre del 2011 la Fiscalía Federal Alemana tuvo que aceptar que se había equivocado durante 10 años y que detrás de una decena de asesinatos que se habían cometido durante 10 años, que no habían sido resueltos a lo largo de 10 años, había una célula terrorista formada por 3 ciudadanos alemanes neonazis. Y por lo tanto, no solo es una cosa que tengamos un Estado, unas fuerzas punitivas débiles entre la ultraderecha, sino que la incapacidad de la policía de identificar el peligro ultraderechista puede costar vidas, y de esto hay ejemplos concretos, y por lo tanto esto hay que cambiarlo.